Herodes el Grande, también conocido simplemente como el Rey Herodes, es una figura destacada y, al mismo tiempo, controvertida en el Nuevo Testamento. Gobernante de Judea bajo el dominio romano, Herodes es recordado no solo por sus ambiciosos proyectos arquitectónicos, sino también por su brutalidad y paranoia, que lo llevaron a tomar decisiones violentas para conservar su poder. Su nombre ha perdurado en la historia por sus contribuciones arquitectónicas, como la renovación y ampliación del templo en Jerusalén, y por su despiadada orden de la masacre de los inocentes en Belén, una medida que tomó tras enterarse del nacimiento de Jesús, el anunciado Rey de los judíos. En este análisis, exploraremos a fondo la vida de Herodes, sus vínculos con Roma, su encuentro con los sabios de Oriente y el impacto de sus decisiones en la historia bíblica. Pero antes, suscríbete para no perderte ningún video. Ahora sí, empecemos. Los primeros años y su ascenso al poder. Herodes nació aproximadamente en el año 73 a.C., en Idumea, una región del sur de Judea, en una familia de origen idumeo, lo que generaría tensiones a lo largo de su vida con el pueblo judío, ya que los idumeos eran un grupo étnico con raíces no judías que adoptaron algunas costumbres de los hebreos. Su padre, Antípatro, era un influyente político que había logrado establecer relaciones cercanas con Roma, apoyando a Julio César en conflictos estratégicos. Gracias a esta relación, Herodes fue nombrado gobernador de Galilea a los 25 años, y su rápida ascensión al poder comenzó con la ayuda de los romanos, quienes en el año 40 a.C. le otorgaron el título de Rey de los judíos, aunque no había consolidado su dominio sobre Judea. En esa época, Judea era una región políticamente inestable, y Herodes, a pesar de su título, no podría haber mantenido su reinado sin el respaldo de Roma. Su estatus de rey, por tanto, estaba siempre subordinado a las decisiones y políticas del Senado romano. La consolidación de su reinado. Para consolidar su poder en Judea, Herodes emprendió una serie de campañas militares destinadas a eliminar sus rivales y a establecer su autoridad. Sin embargo, esta consolidación no fue solo militar, sino también arquitectónica y social. Herodes se destacó como un administrador visionario, quien supervisó la creación de grandes estructuras que buscaban mostrar el poder de su reino y su lealtad a Roma. Entre sus construcciones más famosas se encuentran el puerto de Cesarea, el Palacio de Masada y, por supuesto, la renovación y ampliación del Templo de Jerusalén, un proyecto monumental que buscaba legitimar su poder ante los ojos del pueblo judío. Este templo, conocido como el Segundo Templo, se convirtió en una de las estructuras más impresionantes de la antigüedad, tanto por su tamaño como por su magnificencia, y fue considerado un logro sin precedentes en la historia arquitectónica de la región. Sin embargo, la relación de Herodes con los judíos era tensa. Su origen idumeo generaba dudas sobre su legitimidad y, a pesar de sus intentos de ganar el favor de su pueblo mediante estos proyectos, muchos lo veían como un intruso y un colaborador de Roma. Herodes y su dependencia de Roma. La relación entre Herodes y Roma fue una de las piedras angulares de su reinado. Aunque era rey en Judea, su autoridad dependía en gran medida del apoyo romano, lo que lo convertía, a los ojos de muchos, en un rey títere. Herodes mantenía una relación pragmática y favorable con el imperio, apoyando a los emperadores en momentos clave y alineándose con los intereses romanos en la región. Esta dependencia le generaba tantos beneficios como resentimiento. Muchos judíos veían en su lealtad a Roma una traición a las tradiciones y valores de su propio pueblo, y esto avivó aún más las tensiones políticas y sociales de la época. El historiador Flavio Josefo señala que Herodes era muy consciente de su necesidad de apoyo romano y que sus acciones eran calculadas para mantener una imagen favorable en la capital del imperio, aunque esta misma estrategia lo alejaba de la lealtad de su propio pueblo. La paranoia de Herodes y sus crímenes familiares. Herodes era conocido por su paranoia y desconfianza,
especialmente hacia cualquier persona que él percibiera como una amenaza a su poder. Su reinado estuvo marcado por una brutal represión de cualquier posible oposición. Esta represión no solo se dirigía hacia sus enemigos políticos, sino también hacia su propia familia. Herodes llegó a ejecutar a varios de sus hijos y a una de sus esposas, Mariamne, debido a sospechas de conspiración en su contra. Esa paranoia incesante que lo consumía se debía en parte a la constante amenaza de perder su trono y a su obsesión por mantener el control total. Para Herodes, la traición podía estar en cualquier rincón, y su desconfianza hacia aquellos que lo rodeaban resultó en un legado marcado por el miedo y la tragedia. Su comportamiento autoritario y brutal lo convirtió en una figura temida y odiada, no solo entre sus enemigos, sino también en el seno de su propia familia y corte. La matanza de los inocentes. Uno de los episodios más oscuros y conocidos del reinado de Herodes fue la matanza de los inocentes, relatada en el Evangelio de San Mateo. Según este relato, tras el nacimiento de Jesús, los magos de Oriente llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos. Al enterarse de la existencia de un nuevo rey que pudiera poner en peligro su trono, Herodes ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, con el objetivo de eliminar cualquier amenaza a su poder. Este acto de crueldad, motivado por su paranoia y temor, es uno de los eventos más infames asociados a su reinado y ha sido interpretado por los historiadores como un reflejo de la brutalidad y falta de escrúpulos que caracterizaban su gobierno. La matanza de los inocentes ha quedado como un símbolo de su obsesión por el poder y de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener su posición. Lecciones espirituales y el contraste con el reino de Dios. El reinado de Herodes el Grande es un recordatorio de que el poder terrenal, aunque imponente, es efímero y está construido sobre relaciones frágiles, en contraste con el reino de Dios, que se basa en principios eternos de justicia y verdad. El poder de Herodes dependía de su alianza con Roma y de su habilidad para eliminar a cualquier rival. El versículo de Proverbios 21:1. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor. Él lo guía desde donde le place. Nos recuerda que incluso los actos de los hombres más poderosos están bajo el control de Dios y que, en última instancia, su soberanía es superior. Aunque Herodes intentó presentarse como un defensor de los judíos a través de su ambicioso proyecto de reconstrucción del templo, su brutalidad y enfoque político lo distanciaron de su pueblo y lo hicieron impopular. Este desequilibrio entre su búsqueda de poder y su falta de conexión real con el pueblo demuestra cómo el orgullo y la paranoia pueden llevar a decisiones destructivas. El encuentro con los magos y la reacción de Herodes. Cuando los magos de Oriente llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos, recién nacido, Herodes no pudo ocultar su temor y ansiedad. Este nuevo rey, según la profecía, podría significar el fin de su gobierno. En lugar de ver la llegada del Mesías como una bendición, Herodes lo percibió como una amenaza directa. Para obtener más información sobre el paradero del niño, convocó a los principales sacerdotes y escribas, quienes le informaron que, según las Escrituras, el Mesías nacería en Belén. Herodes, con una astucia siniestra, fingió interés en adorar al niño y pidió a los magos que, una vez que encontraran al niño, regresaran para informarle su ubicación. Sin embargo, su verdadera intención era eliminar a este posible rival. Este acto de engaño y astucia pone en evidencia cómo el deseo de poder puede llevar a la hipocresía y a decisiones moralmente corruptas. El legado de Herodes. A lo largo de su vida, Herodes vivió bajo el temor constante de perder su trono, lo que lo llevó a actuar de manera cruel e injusta. Su reinado, aunque impresionante en términos de logros arquitectónicos y poder político, estuvo marcado por el miedo, la traición y la desconfianza. Su vida y sus decisiones reflejan la naturaleza efímera del poder humano y cómo éste puede corromper el corazón de aquellos que lo poseen. En Mateo 2:13, el Evangelio narra cómo la llegada de Jesús provocó el temor y la agitación en Jerusalén, recordándonos que los cambios que Dios trae a nuestras vidas pueden desestabilizarla.
Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete porque muy pronto volvemos.